La Guerra Civil Siria es un conflicto bélico iniciado a principios de 2011 y que sigue en la actualidad. En esta guerra se enfrentaron en su inicio las Fuerzas Armadas de Siria del gobierno del presidente sirio Bashar al-Assad contra grupos armados rebeldes de diversa índole, conocidos en Occidente como la oposición siria. Más adelante, numerosos grupos y combatientes de los rebeldes se unieron a los yihadistas del Estado Islámico de Irak y el Levante, también conocido como Daesh. El Estado Islámico ocupa la mayor parte del territorio sirio, así como la mayor parte de las reservas de petróleo y gas, por lo que está considerado la principal fuerza de oposición al gobierno sirio. Un informe de Naciones Unidas de finales de 2012 describió el conflicto como abiertamente sectario en su naturaleza, por la lucha entre la minoría alawita, que controla el Estado, y milicias y grupos chiitas que luchan contra grupos rebeldes sunitas, situación que todos los bandos negaron. El gobierno y sus aliados defienden que las manifestaciones y primeras revueltas armadas fueron organizadas y financiadas por Occidente, así como algunos grupos yihadistas, para precipitar la caída del gobierno y controlar el país. La oposición y estos países defienden que la insurrección fue consecuencia de la primavera árabe y acusan al gobierno de represión, corrupción y de falta de democracia y libertad. Se han usado armas químicas en repetidas ocasiones, y ambos bandos del conflicto han sido acusados desde diversas organizaciones y gobiernos de cometer crímenes de guerra y graves violaciones de los derechos humanos, así como también daños patrimoniales históricos. Este cúmulo de atrocidades han convertido al conflicto en la más brutal crisis de la primavera árabe y en una de las peores guerras del siglo XXI. Muertos en las guerras. Los más afectados son los niños, que suponen un 27% de las muertes con bombardeos. En estos últimos tiempos ha habido muchas denuncias por los bombardeos en zonas donde habitan muchos niños y mujeres. Los niños representan el 9% de los muertos en tiroteos, frente al 84% de los hombres adultos. En los bombardeos, el 26,8% de las víctimas mortales son menores frente al 54% de los hombres. Esta desproporción lleva a denunciar que se están usando las armas pesadas deliberadamente contra la población más vulnerable y a reclamar que se tomen medidas para detener esta sangría. Hasta enero han muerto 220.000 personas como consecuencia directa de acciones de guerra, según la Organización Mundial de la Salud. Emigraciones. Los sirios tienen muchos motivos para emigrar. Los viajes que pagan son entre 2.500 y 4.500 euros. 4 millones de sirios han huido de la guerra y malviven en los países vecinos. Otros 8 han sido desplazados de sus hogares por los combates. Muchos refugiados en Líbano o Turquía emprenden una segunda ida. En esta ocasión se juegan todos sus ahorros a una sola carta: llegar a Europa. Los sirios ya no temen morir y arriesgan su vida subiendo a frágiles barcazas que a menudo naufragan en el Mediterráneo. Estado Islámico es un grupo terrorista insurgente de naturaleza fundamentalista yihadista, asentado en un amplio territorio. El grupo es controlado por radicales fieles a Habib Bar al-Baghdadi, autoproclamado califa de todos los musulmanes. Técnicamente, el grupo se organiza como un estado no reconocido, ya que controla varias ciudades como Mosul, Faluya o Al-Raqqa, siendo esta última considerada su capital. Originalmente conocida como Organización para el Monoteísmo y la Yihad, surgió como una organización terrorista próxima a Al-Qaeda para hacer frente a la invasión de Irak. El actual líder cortó los lazos con Al-Qaeda y declaró en 2014 la independencia de su grupo y su soberanía en Irak y Siria, autoproclamándose califa con el nombre de Ibrahim. El califato reclama la autoridad religiosa sobre todos los musulmanes del mundo y tiene como objetivo declarado unir todas las regiones habitadas por musulmanes bajo su control, comenzando con Irak y la región del Levante Mediterráneo, que cubre aproximadamente los actuales estados de Siria, Jordania, Israel, Palestina, Líbano, Chipre y parte del sur de Turquía. Otras milicias que controlan parte del territorio en la península egipcia del Sinaí, el este del Líbano y Pakistán han jurado lealtad a la organización. El grupo se caracteriza por una interpretación fundamentalista del Islam y su violencia brutal contra los no musulmanes y contra los que ellos consideran falsos musulmanes. En los territorios que domina la organización, impone su interpretación extremista de la Sharia, llevando a cabo ejecuciones públicas y destruyendo templos y mezquitas, entre ellos la tumba del profeta Jonás.
Además, se ordenó la expulsión de todos los cristianos que se nieguen a convertirse al Islam y han realizado decapitaciones masivas en público de cristianos que se niegan a la conversión, incluyendo niños. Los suníes son el grupo musulmán mayoritario en la comunidad islámica mundial. Su nombre procede del hecho de que, además del Corán, son devotos de la Sunna, colección de dichos y hechos atribuidas al profeta Mahoma. La familia al-Asad es alawí, una rama del Islam chiita, que es minoría en un país en que casi las 3/4 partes de la población son sunitas. Bashar designó a sus familiares cercanos para puestos claves en el gobierno y muchos de sus simpatizantes son alawíes. Como el régimen sirio es alawí y la mayoría del país es sunita, también existe el riesgo de que el conflicto en Siria derive en una sangrienta batalla sectaria como ocurrió en Irán. Los cristianos podrían llegar a extinguirse en Siria debido a que son perseguidos. En Siria el número de cristianos ha descendido de forma dramática. Antes los cristianos formaban alrededor del 19% de la población y hoy apenas constituyen el 5%. Actualmente, Siria cuenta con ciudades bajo el control de las organizaciones terroristas ISIS y el Frente al-Nusra, en zonas en donde se impone la ley Sharia, resultando un ambiente político y social altamente represivo y sanguinario. Quienes no respetan los mandatos del Corán son ejecutados pública y extrajudicialmente. La sociedad de estas ciudades está bajo el mando de estos grupos terroristas, pero en medio de la lucha internacional en contra del terrorismo. Son zonas en constante conflicto. Además, en las zonas liberadas del mandato de los grupos terroristas, los ciudadanos siguen sin recibir ningún tipo de garantía de seguridad. Los sirios viven bajo la constante amenaza bajo el mandato de ISIS. En las ciudades sirias, cada mañana suena la llamada a la oración musulmana del amanecer. Mujeres y chicos de Douma, un suburbio de Damasco, salen de sus casas y marchan silenciosamente hasta los sembradíos de los alrededores, para ponerse a salvo de los bombardeos diurnos del ejército sirio. La caminata es parte de la rutina surrealista que describen los vecinos de Douma, que se quedan, salir a hacer las compras entre los escombros, juntar vegetales silvestres como alimento y asistir a funerales masivos, pero ni siquiera en los campos están a salvo. En 2013, más de 200.000 refugiados sirios encontraron cobijo en los campamentos situados en la vecina Turquía, que les ha abierto las puertas de sus provincias sudorientales. Las autoridades turcas montaron 14 campamentos de refugiados. En 1985, varios países europeos crearon un acuerdo para suprimir las fronteras comunes entre ellos y establecer controles en las fronteras exteriores de estos países. Funciona desde 1995. Esto es lo que se conoce como el Acuerdo de Schengen. Las fronteras interiores de este acuerdo son las terrestres comunes de los países que firmaron el tratado. Las fronteras exteriores son las fronteras terrestres y marítimas de estos países siempre que no sean interiores. Grecia amenaza con llevar la frontera externa de Schengen hacia el centro de Europa. El Schengen, el espacio europeo de libre circulación, se encuentra más que nunca al borde del colapso. La respuesta de Europa ha sido decepcionante. Los Estados miembros han mostrado total ausencia de empatía y solidaridad por los refugiados. Al terrorismo yihadista hay que combatirlo en su origen, en Siria, Irak o Libia, y no intentando identificar infiltrados entre los que llegan a la Unión Europea. Es obligación de los Estados europeos ofrecer ayuda humanitaria a las personas desplazadas, pero también actuar en las causas de ese efecto de expulsión que suponen los conflictos y las guerras. Algunos países elevaron su seguridad aumentando los controles en las fronteras, haciendo así que el Acuerdo de Schengen se haya visto suspendido. Los miembros de la Unión Europea no respetan ninguno de los 6 protocolos legales sobre refugiados durante la presente crisis. Muchos líderes han incumplido sus responsabilidades morales en plena crisis de los refugiados, por anteponer cálculos electorales, económicos o demográficos, a proteger el valor de la vida de las personas. Estos dirigentes están saltándose un buen puñado de leyes que habían prometido defender. Cada vez hay más mafias que se aprovechan de la desesperación de los refugiados que quieren llegar a Europa. Estas tramas criminales no dan a sus vidas ningún valor. Los refugiados de las guerras de la antigüedad ya se ahogaban en el Egeo al intentar cruzar la línea divisoria entre Oriente y Occidente. Pero lo visto durante 2015 no lo recordaba nadie. Casi 1 millón de personas, el 85% de ellas refugiados, procedentes de las guerras más sangrientas del planeta, cruzaban el Egeo camino de Europa.
En 10 millas náuticas, a plena luz del día y con total impunidad, los traficantes timan a los refugiados cobrándoles por un billete a precio de oro en barcos de fortuna. Un ejemplo de estos hechos es Khaled, de 14 años, que comenzó vendiendo drogas en Italia para comprar comida. Este chico cuenta: lo hice para evitar lo que sabía que otros chicos estaban haciendo, mantener relaciones sexuales con hombres italianos. Lo vi con mis ojos, niños egipcios, tunecinos y marroquíes que cobraban 50 euros o incluso 30 euros por acostarse con hombres. La Unión Europea solo ha recogido 160 refugiados de los 160.000 que se comprometieron a acoger. La mayoría de los refugiados son eritreos, no sirios. Eritrea es un país situado al noreste de África, que limita al norte y al oeste con Sudán, al sur con Etiopía y Yibuti, y el este del país posee una extensa costa con el Mar Rojo. En ese contingente llegaron 12 refugiados, 11 eritreos y un sirio, pioneros de los 160.231 que nuestro país aceptó acoger. Otros 6 más llegaron el pasado 22 de diciembre de 2015. Ahora están distribuidos entre 5 centros y pisos de acogida gestionados por el Gobierno y las ONG. A todos les ha tocado el mejor de los premios: acabar con un infierno de varios años emigrando de país en país en busca de un futuro más alentador. España es uno de los países europeos donde es más difícil solicitar asilo político. El blindaje de las fronteras, especialmente en Ceuta y Melilla, ha provocado que muy pocas personas puedan presentar la solicitud. De hecho, España ocupaba el puesto 26 de los 27 países de la Unión Europea en el año 2013, tan solo por encima de Estonia. Sin embargo, esta situación ha mejorado desde que en marzo de 2014 se han abierto 2 oficinas de asilo en los puestos fronterizos de Ceuta y Melilla. En 2015, en Melilla se presentaron más de 4.000 solicitudes.